De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Si no le pongo el cuerpo. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos acá conversando con David Mattioli, uno de nuestros operadores. Estábamos escuchando, sí, esta es la música. Esta es la música. Sí, es esta, sí, es esta. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Caro? Bueno, disfrutando por primera vez a pleno de un sol pleno aquí en esta zona de Ciudad Vieja y desde el estudio, desde la visión que nos ofrece el estudio de la Diaria Radio. Exactamente, en un día lunes con mucho sol a esta tarde. Bueno, hay algunas nubes en el horizonte, hubo mucha niebla esta mañana. Es un día muy, muy lindo para disfrutar porque después creo que la cosa cambia de acuerdo a lo que dice meteorología, preguntándonos ya mirando la semana. En esta segunda semana de La Colmena, de la Diaria Radio, con muchísimos mensajes y cariño de los oyentes, de la gente que comienza a escuchar la radio, que nos escucha no solamente en Montevideo, sino en el interior del país. Tuve la oportunidad de darme una vueltita por algunos lugares este fin de semana. Por ejemplo, gente en la calle, ¿no? Fui al cine y la gente me encontraba y nos decía qué lindo escucharlos, qué lindo escuchar La Colmena. Así que bueno, queremos seguir recibiendo los mensajes de todos ustedes porque de esto se trata también, de generar intercambios, de que nos acerquen también su mirada desde el interior del país. A lo largo de la semana pasada nos llamaron mucho de Paysandú, de La Valleja, de Maldonado. Me encontré con gente de Rocha, hubo un encuentro de feminismos populares y estuve un ratito conversando con algunas mujeres este fin de semana, un encuentro que se dio en Sutel y había, por ejemplo, mujeres de Rocha, de La Paloma, que integran un grupo de feministas que se llaman Las Lilas y que me contaban que nos estaban escuchando, así que un saludo muy grande para toda la gente en La Paloma, en Rocha, que nos siguen a través de la radio de la Diaria. Y sí, el fin de semana sirvió para eso, ¿no? Para descansar y para agarrar toda esa energía que viene desde afuera, ¿no? Con toda esa gente que nos hace comentarios y también con aquellos comentarios que pedimos nosotros, ¿no? Porque yo pregunté a algunos amigos, a algunas personas, bueno, ¿cómo nos estás viendo? Porque a veces en esta dinámica, en la cotidianidad, en el día a día, uno se pierde un poco la referencia, pero parece que vamos bien, o eso nos dicen. Vamos bien. Al menos eso nos dicen. Eso nos dicen, sí. El viernes la columna de Ceci Fuentes, que habló de una obra de la comedia musical, también tuvo de la comedia nacional, tuvo muchísimas repercusiones. Hoy vamos a estrenar columna y ya les adelantamos parte del contenido de La Colmena de este lunes 13 de abril. Estrenamos columna, en realidad, no la columna de historia, que ya la estrenamos con Carlos de Masi el lunes pasado, pero sí estrenamos columna, porque vamos a recibir por primera vez a una historiadora que nos va a acompañar también de manera frecuente. Es una alternancia, digamos, entre Carlos de Masi y Carolina Greislin. Ella es historiadora de la Universidad Católica del Uruguay, tiene mucha investigación en torno a la construcción del Uruguay como país laico, una mirada contemporánea sobre sensibilidades y hechos de nuestra historia que también tocan la historia reciente de la dictadura, pero también el pensamiento feminista del principios del siglo XX. Son varios los temas, los enfoques que vamos a tener con Carolina, Matías. Así es, va a haber una especie de contrapunto con Carlos de Masi. En este caso me interesa particularmente el tema que va a poner sobre la mesa, que tiene que ver con la laicidad a la uruguaya como rasgo de identidad de nuestro país. De alguna forma, esa diferencia que tiene Uruguay con el resto de la región, dejando la religión de un lado de lo que es el funcionamiento del Estado. Bueno, ¿cómo se construyó eso? ¿Cuáles fueron
fueron los hitos a lo largo de la historia de nuestro país. Un poco ese va a ser el enfoque que nos trae Carolina el día de hoy en esta columna, que obviamente va a tener sobre la mesa, por ejemplo, las reformas educativas, el rol del Estado y la construcción de esa identidad republicana que distingue hoy en día al Uruguay. Recordemos que la separación Iglesia y Estado se remonta al 1917, entonces por ahí un poco la guía de por dónde viene la mano. Sí, y también inspirada, motivada por una noticia que está circulando ya desde hace algunas semanas, pero que se reiteró también en la Semana de Turismo o Semana Santa, y es que está hecha la invitación por parte de Uruguay para que el Papa León XIV visite nuestro país. De hecho, es algo que el presidente de la República hizo el año pasado, en octubre, cuando estuvo en el Vaticano en el marco de una gira que realizó en Italia. Esta invitación está latente. El propio cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, comentó que es algo que esperan. Por lo tanto, también este de alguna manera es un contexto para hablar sobre ese Uruguay laico y otros hechos que también relativamente recientes que hacen a la posición del presidente de la República en su vínculo con la Iglesia Católica en nuestro país. Sí, ahí vale recordar un hecho puntual, que fue que legisladores de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria dijeron, bueno, ¿por qué no invitamos al Papa, si es que viene aquí al Parlamento, que bueno, visite un poco el lugar, que comente, que vea? Y bueno, eso generó un poco de enojo en otros legisladores, incluso de los mismos partidos que se hicieron presentes en esa propuesta, que se formalizó, que hubo una foto, y bueno, genera movimientos a la interna de los diferentes poderes esta posible llegada del Papa León. Y vamos a recibir también más adelante en La Colmena a un equipo, aparte del equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, de lo que llaman la sociología de lo común, alimentación, economía y ambiente, a propósito del tercer relevamiento nacional de ollas y merenderos populares que se realizó el año pasado y que nuevamente pone en la escena la necesidad de estas organizaciones populares para dar alimento, para contener, para cuidar, para generar redes de apoyo en diferentes barrios de Montevideo. Hay una persistencia de 415 iniciativas activas en todo el país. Estamos hablando de una situación que se volvió muy clara y fue una emergencia a partir de la pandemia en el 2020, donde se llegaron a constatar 700 ollas y merenderos populares en todo el país. Pero este relevamiento es importante porque lo que hace es decir que todavía se necesitan estas ollas. Hay algunos perfiles que de alguna manera cambiaron, pero también da cuenta de una organización social que se mantiene muy fuerte en el marco de la coordinación o de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y Merenderos, que se instaló hace 6 años y que continúa trabajando de forma voluntaria además, ¿no? Sí, Carolina, hay una demanda que es latente, pero hay un proceso de desgaste que también es evidente, y algunos de los números que plantea este reporte tiene que ver con una caída del 35% en las iniciativas, del 55% en las personas organizadas y del 66% de las personas servidas semanalmente. Entonces, un poco de todo eso, con algún testimonio de primera línea, vamos a estar trabajando en el próximo bloque. Exactamente, vamos a escuchar las voces de quienes trabajan en este día a día, ¿no? En ollas que se mantienen a lo largo de todo el país, en particular en Montevideo, porque la mayoría son de Montevideo. También nos gustaría conocer, y ya les invito a los oyentes a comunicarse con nosotros a través del 099-891-888. Nos gustaría conocer qué pasa en el interior del país. Capaz que podemos sumar alguna voz, algún mensaje en torno a algún merendero, olla popular que esté activa en alguna de las zonas del interior del país, para también sumar esta perspectiva. Y un poco en línea con temas que hemos tratado en programas anteriores, el rol de la mujer en estas ollas, nuevamente siendo de alguna forma el faro en este trabajo de cuidados, que ya no es
a la interna del hogar, sino en la sociedad en general. Exactamente, hablamos de un cuidado comunitario que trasciende además la alimentación, porque en esas organizaciones populares hay otras necesidades materiales, hay también necesidades que pueden pasar por una denuncia de un caso de violencia, por la articulación de redes locales, y bueno, eso de alguna manera, como lo dicen desde la investigación social, ha puesto en escena un entramado solidario donde se dan y se tramitan otras cosas más allá del alimento. Sí, más allá de la alimentación son nodos comunitarios y un poco eso es lo que dejan en evidencia este último informe. Hacemos la pausa y enseguida vamos a venir con una noticia que está circulando en estas horas que tienen que ver con un hecho de justicia, diría yo, porque se está reconociendo y se está cerrando en estas horas la reglamentación de la ley que reconoce a la endometriosis como una enfermedad crónica, algo que se viene reclamando desde hace muchos años en el país. La ley estaba aprobada hacía ya un tiempo, más de un año y medio, pero faltaba esa reglamentación. La ministra de Salud Pública está anunciando y presentando esa reglamentación en el día de hoy y vamos a actualizar un poco esta información con especialistas que nos hablan sobre qué impacto tiene esta reglamentación en el sistema de salud y la importancia, sobre todo, para las mujeres que sufren esta enfermedad. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. Vamos a hablar en estos minutos sobre la reglamentación de la ley de endometriosis en Uruguay, que se está poniendo en escena en estas horas, porque la ministra de Salud anunciará entonces esta reglamentación después de un año y medio de aprobada la ley. De esta forma, Uruguay busca transformar la atención de una enfermedad que afecta a 1 de cada 9 personas y es considerada una de las más dolorosas a nivel mundial. Les quiero compartir un fragmento de un testimonio de Valentina Vietro. Ella es una escritora uruguaya que desde hace tiempo vive en Francia y escribió recientemente un libro que se llama La Dolor.
La Dolor, editada por Artas, que es una editorial feminista. Arta es una editorial feminista. Y ella nos dice, en los primeros meses de 2016, después de 24 años de estar menstruando y de por lo menos 20 años de consultas ginecológicas, tuve el primer diagnóstico y a partir de ahí mi enfermedad tuvo un nombre: endometriosis. Situación nivel 4, presencia de miomas, fibromas y quistes, migración en la zona intestinal, yo migrante, ella migrante, todas camino a lo desconocido, cuenta Valentina en su camino precisamente a Francia. En mi cabeza desfilan la cara de todos los ginecólogos que me negaron asistencia, de cada médico que me escatimó atención, la fría mirada de esos que me atiborraron a ibuprofeno o los que me trataron de poco paciente, irritable, ciclotímica o histérica. Parte entonces de la experiencia de Valentina, que es la experiencia de miles y miles de mujeres que en todo el mundo, además, porque no es una situación de nuestro país, les ha sido negada una mirada integral, una mirada empática y un reconocimiento sobre esta enfermedad. Así es, Caro. Fue una ley esta que se aprobó ya hace algún tiempo, que ahora se reglamentó y bueno, públicamente la ministra Cristina Lustenberg, a través de una conferencia de prensa, a esta hora lo está anunciando en Paysandú. Para eso vamos a hablar con la especialista Gladys Germano, ginecóloga. Bueno, les damos la bienvenida a la Diaria Radio. ¿Qué significa esta reglamentación de esta ley aprobada hace algún tiempo? ¿Cómo cambia la realidad de las afectadas por esta situación? Bueno, buenas tardes Carolina y Matías, muchas gracias y quiero agradecer a la producción de La Colmena por la invitación. La verdad que es una muy buena noticia y que pienso que va a ayudar mucho y va a cambiar para bien la atención de todas las personas que padecen endometriosis, porque es muy frecuente, porque más o menos 1 de cada 9 o 10 personas en edad de menstruar la padecen. Y el problema es que la gran mayoría no saben que la tienen. Entonces, durante muchos años, mucha gente se movilizó para visibilizar esta condición. Entonces, el 24 de septiembre del 2024 se votó la ley 20.374, que es la que pone, le da la importancia que tiene esta condición para que el Ministerio de Salud Pública reconozca esto como un problema de salud pública. Y con fecha de 27 de marzo, por suerte, ahora se decreta la reglamentación de esta ley que va a entrar en vigencia. Entonces se reconoce que la endometriosis es una condición de salud que afecta a muchísimas personas, muchísimas, porque es muy frecuente. Y con esta prestación, con esta reglamentación, lo que se va a hacer es pedirle a todos los prestadores de salud que informen sobre la frecuencia de los diagnósticos. Y como esta patología ha tenido mucha dificultad en el diagnóstico, gracias a la implementación de esta ley vamos a tener más médicos que sean capaces de diagnosticarla o reconocerla para derivar a las pacientes con tiempo, porque, por ejemplo, bueno, como decía que esta escritora en Francia que escribió, en realidad las pacientes demoran 7 años, 10 años, más de 20, como en el caso de ella. Es común que veamos mujeres en Uruguay. Acá hemos hecho varias encuestas en el Uruguay y tenemos que la mayoría, el promedio da 7, 8 años de demora en el diagnóstico, pero en realidad hay pacientes que demoran 10, 12, 15, 20. Es demasiado larga la espera que tienen estas personas para que se les llegue al diagnóstico, ¿verdad? ¿Y esta reglamentación o esta ley, ya digamos, en qué cambia el proceso diagnóstico? Porque estamos hablando de un proceso diagnóstico que tiene que ver con una mirada que ignoraba, digamos, esta enfermedad, que no tenía los protocolos suficientes. ¿Eso se va a modificar, Gladys? Bueno, esperemos que se modifique, Carolina, porque en realidad la verdad es que un ginecólogo que escuche, que tenga una escucha empática con el paciente y que escuche todos los síntomas y que haga un buen examen físico, sería capaz en ese momento de la consulta de diagnosticar esta condición, ¿sí? Es más, ahora en marzo en Estados Unidos se aprobaron las guías de diagnóstico y tratamiento del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, la COG, que en general las guías que ellos sacan
junto con otras guías que sacan países de Europa, es lo que más o menos en todos los demás países la seguimos, ¿no? Y ellos dicen que el diagnóstico se hace clínico en el consultorio, con los síntomas de los pacientes y un buen examen físico. Y bueno, por supuesto que se va a usar la ecografía, una ecografía especial, no cualquier ecografía, es una ecografía especial dinámica por especialistas entrenados que nos van a confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? A veces la ecografía no ve la endometriosis. Claro. Pero en estas guías nos marca que no la descarta. Por lo tanto, si un ginecólogo en una consulta ve a una paciente con todos los síntomas de endometriosis y en el examen físico también, y la ecografía no la ve, no la descarta. No hay análisis de sangre que se recomienden internacionalmente para el diagnóstico, como antes se recomendaba un marcador, sea 125, ya no se recomienda más eso. Y también se trata de que no se plantee una operación quirúrgica, que es la laparoscopía, que antes era el gol estándar, o sea, el patrón oro para diagnosticarla era una laparoscopía. Entonces teníamos que someter a las personas a un procedimiento quirúrgico con anestesia general que conlleva los riesgos. Hoy en día no, hoy en día si nosotros planteamos que una persona tiene endometriosis, ya podemos empezar con el tratamiento médico. Entonces a esa persona le quitaríamos esa penuria y ese peregrinar de cambiar de médico, de hacerse estudios, de sufrir y de demorar años en un diagnóstico que con las primeras consultas las va a poder, lo debería de tener. Pero ¿qué pasa para esto? Los médicos que reciben a estas personas tienen que estar entrenados en reconocer los síntomas, porque si nosotros sabemos que reconociendo los síntomas y haciendo un buen examen físico podemos diagnosticarla, entonces todos los médicos tienen que estar muy entrenados en reconocerla. Y en la reglamentación de esta ley se va a promover y apoyar investigaciones científicas y clínicas, se va a promover la capacitación de los ginecólogos para saber reconocer esta patología, porque a veces la capacitación de nosotros los ginecólogos era por cuenta nuestra, según el interés que tengamos y según las posibilidades económicas que tengamos, pero no estábamos apoyados y ahora vamos a estar apoyados como para capacitarnos, para mejorar, para que todo el mundo sea, o sea, todo el mundo no, que todos los ginecólogos que tengan a su cargo pacientes que puedan tener endometriosis estén entrenados y capacitados en poderla diagnosticar. Claro. Después, por supuesto, que nos vamos a apoyar en estudios paraclínicos, fundamentalmente la ecografía dinámica, ¿tá? Entonces, eso va a cambiar mucho, me parece a mí, la oportunidad del diagnóstico, que se va a cortar en el tiempo, Gladys, esperemos. estoy pensando también, ¿no?, que más allá del sistema de salud, esta ley también intenta tener una mirada integral, porque estamos hablando de que esto tiene un impacto emocional importante, un impacto mental, un impacto también en el trabajo, en la proyección de vida de estas personas, ¿no?, que muchas veces con este dolor invalida las posibilidades de ir a trabajar, de estudiar, de participar de la vida social. Son varios días que limitan, ¿no? En este aspecto, la ley, ¿sabés si contempla estas necesidades que van más allá de lo médico? Bueno, en cuanto, sí, porque es muy cierto que muchas personas pierden ingresos, pierden el trabajo o no rinden lo que tienen que rendir. También hay personas que tienen que dejar los estudios porque no pueden dar los exámenes, no pueden dar los parciales, no pueden avanzar en las carreras de estudios. También personas que pierden sus parejas porque esta patología también genera dolor de distintos tipos y un dolor muy importante es cuando mantienen relaciones sexuales. Entonces sí, en la ley se especifica que los prestadores de salud tendrán que tener profesionales especializados en también terapia del dolor para ayudar a estas personas con el dolor,
fisioterapeutas, porque la fisioterapia es fundamental en el tratamiento, salud mental, por supuesto, por todo lo que hablamos, porque estas pacientes que viven un dolor crónico, que tienen problemas laborales, de estudios, de pareja, todo, necesitan estar contenidas con especialistas de salud mental y además con nutricionistas, nutrición, porque hay mucho, es muy importante cómo es la alimentación de estas personas, porque la alimentación que tienen puede mejorar, pero también, si es mala, puede empeorar los síntomas. En cuanto al trabajo, lo que dice la ley es que los empleadores podrán realizar algunos cambios en estas personas cuando les presentan un certificado que tienen el diagnóstico de endometriosis. Por ejemplo, podrán cambiarles las tareas que tienen, teniendo en cuenta el dolor o las imposibilidades que tienen los pacientes. Podrán también, según la tarea, si se puede hacer teletrabajo, por ejemplo, eso va a estar, los empleadores pueden ofrecerles a las empleadas la posibilidad de hacer teletrabajo, capaz que no todo el tiempo, pero los días en que estén afectadas por el dolor. Claro. Entonces, pienso que sí, en el trabajo van a haber más facilidades. Igual no es mucho lo que se extiende la ley en este tema, ¿no? Lo que dice es eso, que los empleadores podrán modificar a las personas. Y después una cosa muy importante que queda en la reglamentación es que una persona que tenga el diagnóstico de endometriosis no puede ser descalificada para ocupar un trabajo. Claro. Un empleador no le puede decir a alguien que no lo contrata porque tiene endometriosis. Y eso es una cosa muy importante. Exacto. Gladys, muchísimas gracias por estos primeros minutos. Queremos adelantar también que aquí en la Diaria Radio el miércoles la periodista Federica Pérez va a estar, periodista de la Diaria, va a estar haciendo también un informe muy completo sobre este tema, Matías. Sí, allí va a poner sobre la mesa, bueno, un poco los comentarios de la gente de Endo Uruguay, que en realidad fueron un poco los impulsores también, de esta ley. Entonces, bueno, vamos a tener el tema a profundidad. Sí, Endo Uruguay, un colectivo que estuvo, ¿no? Gladys, militando, digamos. Claro, este tema. Sí. Este colectivo se movilizó muchísimo para lograr, primero que se redactara una ley, después que se votara en el Parlamento y después siguió la lucha para que saliera el decreto de la reglamentación. Así que sí, se han movilizado de una manera muy importante y bueno, por suerte ahora están habiendo respuestas. Muchísimas gracias. Conversábamos con Gladys Germano, especialista en endometriosis, ginecóloga. Muchas gracias, Gladys, por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Carolina y Matías. Gracias. Hasta luego. Hacemos la pausa, ¿les parece? En unos minutitos después de la pausa vamos a hablar sobre la situación de las ollas y merenderos en nuestro país, de la vigencia de estas iniciativas populares, más allá de esta emergencia que vimos en la pandemia de COVID-19 en el año 2020, cuando se registraron 700 iniciativas populares, pero esto persiste de diferentes formas. Vamos a hablar un poco de este nuevo perfil también a partir de la tercera encuesta que se realizó en el marco de la investigación de un grupo interdisciplinario donde también están presentes las organizaciones populares en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, también un poco es la otra cara de la situación de calle que tanto hablamos la semana pasada. Entonces, bueno, hay varios puntos para profundizar. Enseguida venimos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Nuestro periodismo
Hecho Radio 97.9, La Diaria Radio. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Tan indiferente a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, va galopando roja serpiente. Late como late la cintura de tu soltura rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro y abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro y abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo, que tu viaje fue perdonar y así sanar para dentro tu templo. Te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios, cómo me alejé de la vagancia pa' pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Estamos aquí ya recibiendo en La Colmena a Anabel Riero, que es doctora en Sociología, profesora adjunta con dedicación total en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, investigadora en Economía Social y Solidaria, redes comunitarias y tramas colectivas que sostienen la vida, que incluyen las ollas y merenderos populares, y ha trabajado desde hace muchos años ya, desde el 2020, para situar, digamos, este tema del cual vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las ollas y merenderos populares. Ha trabajado desde el 2020 en el relevamiento, investigación sobre estas iniciativas populares, y también recibimos a Diego Castro, que integra el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, donde trabaja en procesos de extensión universitaria, vínculo entre la universidad y los territorios, en iniciativas comunitarias, desarrollo local y articulación con organizaciones sociales. Ellos dos son parte de un equipo que es más grande que de la Facultad de Ciencias Sociales en este trabajo, digamos, de la universidad, que también teje con el territorio, en la investigación-acción participativa, también como se le llama, desde un grupo que me gustaría que comenzar la entrevista por ahí, que se llama Sociología de lo Común, Alimentación, Economía y Ambiente, este equipo universitario. Bienvenida Anabel, bienvenido Diego, muchas gracias por acompañarnos. Sociología de lo Común, para aquellos que no son universitarios, que no están cerca de las ciencias sociales, ¿de qué se trata? Bueno,
Muchas gracias por la nada. invitación, muy contentos y también por la introducción, Carolina. Sociología de lo común es un área que se creó recientemente, pero ya veníamos trabajando esto, ¿no? Desde Extensión, desde el Departamento de Sociología, de distintos lugares, digamos, de nuestra universidad. Y bueno, y creamos este espacio con egresados, con algunos docentes que ya veníamos trabajando, para tematizar un poco cuál es el común, digamos, que está naturalizado en nuestro tiempo, ¿no? Y qué lugar, sobre todo en este grupo, nuestro máximo interés es también poder cuestionarnos qué lugar le damos a la comunidad en esa creación también de lo común, ¿no? Y cuando hablamos de lo común, estamos hablando de... Y estamos hablando de multiplicidad de experiencias que se desarrollan en territorios, comunitarias, barriales, digamos, también como se lo conoce, pero que tiene que ver con un proceso particular de lo que sucede en ese territorio, que es la producción de eso común. O sea, encargarse de una temática, ver las dificultades, ver las carencias, sobreponerse a ellas y a la vez hacer un ejercicio político de comprensión profunda, interviniendo en aspectos múltiples, vinculándose con el Estado, con las formas mercantiles digamos, del mercado de trabajo, de manera formal, informal. O sea, estamos hablando muchas veces de un modo particular de lo que a veces se comprende como sociedad civil. Claro. A veces se comprende como lo social en términos general. Estamos hablando como de una práctica, de un hacer. De un hacer, que digamos que tiene que ver con un producto, una realización, en especial para poder cubrir una necesidad, digamos, que puede ser de un bien, ¿no? Que puede ser del alimento, que puede ser algo vinculado a una necesidad barrial, ¿no? Una construcción que trasciende la intervención del Estado, por ejemplo. No siempre está el Estado, a veces está, a veces no está. Exacto. La literatura hace una distinción, la literatura de las ciencias sociales, entre la política y lo político, ¿no? La política como las instituciones formales de representación, los partidos, la dinámica tradicional que conocemos como la política, y lo político como aquella capacidad de las personas de intervenir sobre los asuntos que les afectan de manera directa. Resolviéndolo y articulando una infinidad de estrategias que se vinculan a lo estatal, se vinculan a otras formas organizativas, pero que no tienen la misma dinámica de resolución. Y las ollas y los merenderos populares son claramente claramente un ejemplo de esta construcción de lo común, Anabel. Sin duda, porque en esto que decía Diego de lo político, ¿no? Cuando está centrado desde una lógica comunitaria, lo que se pone, digamos, en el centro es la vida, es la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida. Entonces, así como él lo explicaba con esto de la política y lo político, también tiene una correspondencia con la economía cuando pensamos en el mercado, y lo económico, que es, hay muchas economías que van allá, mucho más allá de lo formal, pero que tienen un impacto concreto y material, por formas políticas y también económicas para sostener la vida, ¿no? Entonces, las ollas populares, en concreto, son formas comunitarias que lo que tratan de garantizar es como es eso, ¿no? Que la alimentación realmente sea accesible para todos en contextos donde ven que no está haciendo, y que la respuesta, que no espera que la respuesta se resuelva solo por el Estado, solo por el mercado o a nivel individual, sino que forma, digamos, esto, ¿no? Como colectividades, este sentido de comunidad para atender algo que nos es común como sociedad, no es solamente parte de un problema del Estado o del mercado que se puede sanear, sino que el hambre, al igual que todas nuestras dolencias sociales, nos es común, ¿no? Estas comunidades también están poniendo, digamos, en la esfera pública este problema del hambre
que obviamente, como tú bien decías, que no solo es el hambre, donde hay situaciones de hambre, obviamente hay situaciones de violencia de todo tipo, de falta de vivienda, falta de trabajo, ¿no? Entonces, es parte de una respuesta, ¿no? Como comunitaria. Claro. Ahora, el hambre de alguna manera fue el centro de la necesidad hace 6 años, cuando estas ollas y merenderos llegaron a ser 700 en todo el país, de acuerdo a ese primer relevamiento que realizaron desde la Facultad de Ciencias Sociales y desde este grupo universitario. Ahora, a 6 años se hizo un tercer relevamiento. Hablemos de eso. ¿Qué datos se obtienen en ese relevamiento? ¿Qué cosas cambiaron? Por lo pronto hay menos iniciativas populares. Eso es una constatación, de 700 a 415. Pero hubo otras dinámicas que cambiaron. ¿Cuáles fueron como los ejes principales de hallazgo? Sí, el primero es el que vos decías, la disminución de iniciativas. A nosotros nos gusta combinarlo con la disminución de personas que participaron organizando ollas y también la disminución de platos. Si uno mira esos 3 elementos, bien, la disminución menor es en las de iniciativas. O sea, reduce el 35%, en el caso de organizadores se reduce a la mitad, 55%, y en el caso de platos, 2020-2025 se reduce un 66%. Entonces, hay una reducción grande, y por otro lado lo que nosotros destacamos es que pese a esa disminución, que en parte tiene que ver con otro factor que analizamos, que tiene que ver con cuál es la problemática principal que identifican, que es no tener alimentos para cocinar, entonces la dinámica comunitaria lo que está haciendo, o lo que vimos que hizo entre 2020 y 2025 es resguardar las experiencias colectivas, o sea, disminuye, pero disminuye menos las iniciativas, los colectivos, disminuye más las personas y mucho más los platos. Entonces estamos viendo también como una dinámica de reducción clara, pero a la vez de resguardo de la mayor cantidad de colectividades y grupos que sostienen ollas. Cuando decís resguardo, ¿a qué te referís? Y a esto, que claro. Si bien hay una reducción general, sí, si uno compara platos a iniciativas, sí, o sea, hay una reducción mucho más grande de platos que de iniciativas, okay, en términos de porcentaje. Y eso también tiene que ver con, bueno, cómo durante todo este tiempo se dio la dinámica de los insumos para cocinar, ¿no? Primer año, 2020, la gente básicamente sosteniéndolo a partir de recursos propios, el comercio local, las donaciones solidarias. 2021 empiezan a aparecer diferentes estrategias estatales, y en 2023 y 2024 empiezan a desarmarse y desarticularse, ¿no? Claro. Esas iniciativas, incluso con un periodo de cierta persecución y criminalización. No sé si todos recordamos aquellos episodios donde el Mides denunciaba algunas ollas por robarse insumos. Claro. Hay otro dato que tiene que ver con el pasaje de la olla al merendero. Hay más merenderos que ollas. Eso también cambia un poco la dinámica. Esa también es una estrategia de preservar el lugar, digamos, ¿no? También reorganizar cuál es la población prioritaria de alguna manera, ¿no? Ante recortes, el desgaste organizacional, recorte también de recursos. Bueno, ¿qué priorizamos? Y los merenderos están muy perfilados, digamos, a las poblaciones más de infancias y juventudes. Claro. También de tercera edad a veces, y las ollas sí, en realidad tienen un perfil más, como más abierto, si bien tienen la mayoría, o sea, priorizan las infancias y juventudes, también priorizan después también las familias, digamos, llegan a otros núcleos que los merenderos tienen como mayor perfil. Pero obviamente también organizar de alguna manera una merienda para complementar algunas comidas ausentes que tienen como los niños, lleva menor horas de trabajo, digamos, que organizar una comida caliente, ¿no? Claro. Entonces también puede ser una manera de preservar el espacio, preservar el vínculo, lo que se está también haciendo más allá de la olla, digamos, y mantener ahí como, bueno, algo caliente, ¿no? Con esta acción de alguna manera. Del encuentro. Vamos a escuchar a Cecilia Sarasola, que ella integra la olla de la Ciudad Vieja, la red que integra a la vez la red de ollas al sur, y también la coordinadora social y solidaria, una coordinadora que
se conformó precisamente en aquel 2020 para reunir de alguna manera y generar acciones conjuntas entre todas las ollas que habían emergido durante la pandemia. Por lo tanto, desde el 2020 Cecilia trabaja en la organización comunitaria vinculada a ollas y merenderos, y así describía a la Diaria Radio cuál es la situación actual. Y en este momento está como instalada una situación que nos resulta de bastante preocupación, porque pensábamos que iba a empezar a bajar lentamente la demanda alimenticia, que íbamos a ir lentamente a entrar en un proceso de dejar de cocinar, de poder encarar otro tipo de proyectos en los barrios, pero no está sucediendo. En este momento, particularmente en la olla en la que yo participo, que cocino toda la semana en Ciudad Vieja, estamos recibiendo 100 vecinos a buscar su comida. El merendero que cocina a la vuelta de donde estamos nosotros cocinando está recibiendo más de 300 personas los sábados de tarde, y nos está resultando bastante preocupante por la cantidad de personas y por lo que nos significa en cada cocinada, porque muchas veces además cada persona multiplica las porciones, porque tal vez es una persona que viene a buscar la comida para sus hijos o para su esposa o para sus hermanos. Entonces no estamos dando abasto en un momento en el que pensamos que tal vez iba a bajar, que tal vez algunos compañeros tenían algún hilo de esperanza en el cambio de administración y no está sucediendo. La gente se cansa porque la gran mayoría de nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra casa, y aparte le sumamos el sostén de la olla. Por múltiples razones hay un montón de gente que va dejando de cocinar, y de hecho hay muchas ollas que dejan de cocinar no por falta de necesidad en los barrios, ni por falta de insumos, sino porque no hay gente que las pueda sostener. Escuchábamos a Cecilia Sarasola entonces, de la Coordinadora Popular y Solidaria, la CPS, que reúne a cientos de estas iniciativas de Montevideo y del interior del país. Pero claro, Cecilia está hablando de la perspectiva de la olla de la Ciudad Vieja, donde está contando que ve este cambio importante, ¿no? Que sentían que podía mermar la cantidad de necesidad de demanda, pero bueno, no fue así. Seguramente es una realidad diferente de acuerdo a cada olla, iniciativa, según dónde se ubique en Montevideo, pero en la Ciudad Vieja parece que esta es la situación, ¿no? Hay una falta de insumos, por un lado, y también un cansancio por el sostener esta olla. Exactamente, en la encuesta, en el tercer relevamiento que hicimos, aparecía como el 65% de las causas, cuando le decíamos, bueno, ¿por qué cierra la olla? El 65% señalaban por falta de insumos y también por el cansancio, ¿no? Pero lo que es llamativo es que nunca es porque ya no era necesario, que era un poco el contexto de que si fuera simplemente un fenómeno, el hambre, digamos, o la inseguridad alimentaria, fuera solamente un fenómeno por la pandemia, ¿no? Como de emergencia, esto tendería a desaparecer. Claro. De alguna manera no desaparecen las ollas porque tampoco el hambre está desapareciendo, y bueno, y ellos sienten que realmente es necesario, ¿no?, ser parte de esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Claro, Diego, ¿qué te decía un poco lo que contaba Cecilia? Complementarlo con otro dato importante para darle una mirada temporal más larga. 1/3 de las ollas que estaban activas en 2025 existían antes de 2020. Son previas al COVID. Claro. No solo que eso lo que claramente nos muestra es que la situación de las necesidades alimentarias y el hambre estaba presente, sino que además estas respuestas comunitarias lo estaban y invisibilizadas. Porque bueno, es reconocer de alguna manera que un porcentaje importante de la gente que vive en nuestro país tiene problema para acceder a un alimento. Nosotros hicimos algunos trabajos más, digamos, no tan panorámicos, sino más focalizados en algunas redes, en la del Cerro y en la de Salto. Y en el caso de Salto, en realidad el porcentaje es aún mayor, de ollas previas a 2020, y está muy vinculada a la dinámica laboral de la safralidad. Claro. ¿No? Entonces, hay que entender que esta dinámica también de vaivenes, ¿no?, de gente, incluso que se da en el mismo, no sé, en el mismo mes, sobre fin de mes, las ollas se llenan más que a principio de mes. Entonces no estamos solo hablando de
una población estable que se atiende de manera permanente, sino también gente que incluso tiene trabajo, pero que el ingreso que recibe por el trabajo no le permite completar el alimento para su familia durante todo el mes. Y esta dinámica que también decía Cecilia, de que la gente va a buscar para la familia, es una cosa muy presente y también contrasta mucho a veces con las respuestas estatales, que son más individualizadas, ¿no? O sea, hemos tenido en el último tiempo varias respuestas de este tipo donde se intenta o registrar la cantidad de personas que comen en estas iniciativas o entregar alimentos de manera individualizada, ¿no? Como las viandas, por ejemplo. Como las viandas o la iniciativa de alimento congelado que tuvo al final del gobierno de Lacalle, que en realidad eso lo que hacía era desconocer esta dinámica también familiar, no solo en las iniciativas y en las ollas, sino también en la gente que va a las ollas a buscar comida. Claro, y lo que sucede cuando va a buscar comida y los encuentros que se pueden generar, ¿no? Y la red que se teje, digamos, en ese vínculo. En ese vínculo, porque así como decía Diego, ¿no? Como esto del... encontramos ollas que venían del 2002, incluso del 80, de la década del 80, ¿no? Como que hay unos procesos que nosotros decimos, hay memorias de lucha contra el hambre en Uruguay que vienen de muchos procesos, ¿no? Cuando uno piensa en una olla popular, piensa también en ocupaciones sindicales con la olla popular, o sea, como que vienen de distintas, utilizada la olla, digamos, como también como una herramienta de resistencia, digamos, y luchas. Claro. Y en este sentido más comunitario es de una lucha contra el hambre, ¿no? Y pone de alguna manera una discusión también de Uruguay, un país que, bueno, es productor de alimentos o de commodities, digamos, que hay que ver cómo se regulan los alimentos, pero que hoy tenemos una necesidad que no estamos cubriendo, ¿no? De nuestra propia población, de garantizarles una alimentación adecuada. Bien. Y este tercer relevamiento también muestra que como particularidad, ¿no? que ha sido bastante relevado y sistematizado, porque cuando empezamos a estudiar esto, lo que pasó en el 2002 o lo que pasó en el 80, hay muy poca memoria, muy poco registro que quedó como en la historia. Pero bueno, en este ciclo que nos pareció tan interesante dejarlo como una foto de todas estas memorias de la sociedad organizada también para combatir como sus problemas de manera colectiva, lo que vimos también en estos son tendencias, ¿no? En el tercer relevamiento vemos tendencias que ya veíamos en el segundo. Por ejemplo, el fenómeno se asentó más en la capital, como que capaz que fue utilizado más como una herramienta de emergencia en el interior, cuando el primer relevamiento en el 2020 dio que el 60% de las iniciativas estaban en el interior, pero después ya en el 2022 el 60% estaban en Montevideo y ahora el 64%. Claro. O sea, como que encuentra como de alguna manera una estructura que hace que se asiente mayormente en lo urbano, ¿no? El contexto urbano y la capital. Después que tú decías de también la transformación hacia merenderos y ampliación de actividades que no quedan solo como en la comida. La feminización, ¿no? Esto que ustedes decían antes del bloque, de que las grandes protagonistas son las mujeres. En el momento de emergencia, digamos, pero después también el de sostenimiento, con el desgaste, las que siguen sosteniendo más son las mujeres, ¿no? El 66% de las personas que están organizando son mujeres. Y esto también habla en una sociedad que sabemos que tenemos una crisis estructural del cuidado. Bueno, ¿quiénes son las que están cuidando a nivel del hogar? ¿Cómo esto se abre hacia la calle? ¿Cómo también son las que sostienen las tramas comunitarias? Claro. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar sobre los desafíos entonces que plantea también este escenario en el país, la relación que está teniendo actualmente estas ollas y merenderos con el Estado, qué tipos de insumos están recibiendo para poder cerrar entonces el panorama. Ya venimos. Tu soltura rozando altura, tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro y abeja. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en
en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Estamos conversando con Anabel Riero y Diego Castro de la Facultad de Ciencias Sociales, del Grupo de Investigación Sociología de lo Común, donde investigan sobre la situación de las iniciativas comunitarias, de lo común, de lo que se produce en los barrios, en las organizaciones populares, y en ese sentido ollas y merenderos han tenido un lugar muy relevante, tanto por la acción para combatir el hambre que aumentó a partir del 2020 con la emergencia del COVID-19, la crisis sanitaria que derivó en otras crisis, pero que de alguna manera persiste. De eso estamos conversando, ¿no? El último relevamiento, el tercero que hicieron en el 2025, muestra que siguen activas 415 ollas y merenderos populares en Uruguay, lo que confirma que no fueron solo una respuesta coyuntural a la pandemia. Escuchábamos antes también a Cecilia Sarasola, de la Coordinadora Popular y Solidaria, con una participación activa desde la olla de la Ciudad Vieja, que hablaba de que había un aumento o al menos una persistencia, algo que pensaban que podía reducirse, en realidad se mantiene. Y también una pregunta, ¿no? Ustedes, de alguna manera, Diego, lo adelantabas, acerca de algunas investigaciones como más focales en estas iniciativas de Salto o en algunas en Montevideo. El perfil de las personas que concurren a estas ollas y merenderos, ¿tienen algún diagnóstico, investigación sobre cuál es el perfil? Recuerdo que ahora, en estos días que se hablaba de la estrategia para las personas en situación de calle, circuló un testimonio de una persona en situación de calle que de alguna manera decía que un poco reprochaba de que había ollas donde iban personas a comer, a alimentarse, que no pertenecían a ese núcleo, ¿no? Como si hubiera una disputa en torno a quiénes son los usuarios de estos lugares. Y capaz que lo más interesante es que los usuarios en general suelen ser, bastante universales. La olla no dice, el perfil de usuario es sino que se empieza como a ir dando, ¿no? De manera como natural, pero en casi todas las ollas, por ejemplo, capaz que el perfil prioritario es de niños e infancias, y si viene alguien de tercera edad y necesita el plato de comida, se lo dan igual, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros cuando estuvimos haciendo el perfil tenemos el perfil de organizadores, pero también el
perfil de comensales, digamos, y es diferenciado un poco en las ollas y en los merenderos, como te decía hoy, ¿no? Por ejemplo, en las ollas el perfil, el 26,5% está perfilado a infancias y juventudes, pero también el 12% a familias del barrio, el 12% también a trabajadores afrales, digamos, que se quedan como por momentos también, y el 11%, por ejemplo, a situación de calle. Claro. Estos perfiles son los perfiles prioritarios de la olla. Entonces, por ejemplo, vemos que también por zonas esto va cambiando. Capaz que Cecilia hablaba en la zona, ¿no?, de Ciudad Vieja, por ejemplo, ahí se encuentra capaz que el perfil prioritario más perfil calle, por ejemplo. En otras zonas, por ejemplo, como el Cerro, capaz que el perfil prioritario es más las familias, digamos. Entonces, como que hay una dinámica territorial que se adapta mucho a las necesidades territoriales, digamos, por la propia demanda de las personas que se acercan, ¿no? Y hay una cosa interesante también entre el perfil de los que van, digamos, y también los perfiles de los organizadores, que en general la mayoría son de un perfil vecinal y familiar. Claro. Esto se sigue manteniendo, ¿no? Es como realmente, cuando decimos vecinal, es eso, ¿no? Una relación de, bueno, vivimos en el mismo barrio, empezamos a hacer esto juntos, digamos, ¿no? No era que conformaban un sindicato, claro, una organización previa, sino que había un vínculo que se reactiva en la autoorganización de estas formas a partir del territorio, de la vecindad. Y también tiene, dentro de esto, que serían casi el 60% de este perfil vecinal y familiar, lo que vemos es que también el perfil familiar también va aumentando, y esto tiene que ver también con economías que son domésticas, ¿no? Que son domésticas, que son barriales, que son economías híbridas, en el sentido de que, bueno, yo complemento con la olla, complemento también con algunos bonos que me pueden venir del Estado, con alguna changuita, con alguna, o sea, es como todo hace parte de una propia economía, que es la economía de subsistencia, ¿no? Y con economías domésticas, que bueno, que lo poquito que tengo lo hago rendir. Claro. En términos de números, no sé si lo dijeron o si se me escapó, hay un número en cuanto a la cantidad de personas comensales, más allá de las ollas, ¿eso se puede cuantificar? Lo que tenemos son platos. O sea, platos, ahí está. Y ahí hay era lo que te comentaba al inicio, una disminución grande si comparamos 2020. Pero en 2025. Números. Hoy en día estamos en 173.000 platos semanales. 173.000 platos semanales, que es un 66% menos de lo que era el 2020. Sí, en el pico fue casi 500.000 de platos. 500.000 de platos. Lo que no se puede traducir en persona, porque muchas veces la misma persona puede ir a otras ollas, ¿no? Hay algunas ollas que funcionan el lunes, un miércoles, entonces... Entiendo, claro. Y como hay no hay manera de identificar exactamente las personas como para cuando se promete. Entonces, por eso ese dato como que no se puede, a través de, por lo menos esta encuesta, tener. Bien, y en cuanto a la fuente de insumos, ¿no? Que también algo mencionamos, pero para poder aclarar, porque es algo también que está muy latente. Obviamente, gran parte de estas ollas se han mantenido por la colaboración de las personas, pero también una fuerte contribución del Estado, y esa demanda fue una demanda histórica a partir del 2020. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó en el 2025? Bien, ahí nosotros nos gusta entenderlo como este ejercicio comunitario como una obligación a que el Estado no se desresponsabilice aún más del derecho a la alimentación. Okay. No estamos diciendo que se hace cargo plenamente, porque estamos diciendo que faltan insumos. Hay un montón de trabajo comunitario que es trabajo no remunerado, que si el Estado tuviera que remunerarlo para que se llevara adelante implicaría una inversión muy por encima de lo que se está haciendo en alimentos, que es lo que se da. No obstante, eso fue en aumento la participación estatal, o sea, de las iniciativas que recibieron insumos. El primer año, en 2020, era solo el 38%, 74% en 2022 y 91% de las iniciativas reciben apoyo, algún tipo de apoyo del Estado. Algún tipo, pero el apoyo mayoritario es del INDA. Eso fue cambiando, porque en determinado momento estaba la estrategia Mides
Uruguay Adelante, no sé Exacto. si nos acordamos. También en el caso de Montevideo, el Plan ABC estructuró una respuesta bastante amplia que no solo reunía insumos, sino también reunió apoyos a estrategias de capacitación laboral, educativa, apoyo a proyectos comunitarios, sociales, culturales. Ahí hubo algún tipo de innovación en el sentido de no pensar solo exclusivamente el alimento. Y en el interior también varió mucho porque se articulaban respuestas nacionales del MIDES con lo que hacía cada intendencia. Salto, por ejemplo, destinó durante el periodo de Lima la recaudación del estacionamiento tarifado del centro de la ciudad a las ollas. a las ollas. Entonces se le pasaba el dinero y las ollas compraban lo que ellos entendían que con ese dinero podían comprar, necesitaban comprar. Bien, y ahora tienen información acerca de cuál es la participación de Linda en esta nueva etapa. No tenemos el porcentaje, lo que sí es que el 91% de las iniciativas que encuestamos recibían insumos del Estado y para el 62% era el insumo principal, Claro. o sea que tiene importancia. En la mayoría también habían reducido los insumos más como de los comercios locales, que en pandemia como que hubo una reacción como más como de emergencia, pero que después también se fueron como retirando por parte más como de los donantes privados, ¿no? Pero a su vez también las iniciativas empiezan a tener una dinámica más anclada, más madura, ¿no? Más en el territorio, que entonces también tienen algunas iniciativas de fondos propios, digamos, Claro. ¿no? Desde sea de ropa, de trueque, de distintas organizaciones comunitarias que van también financiando o autofinanciando también parte de la dinámica. Y en esto de cómo fueron también cambiando, que me parecía interesante también pensar cuando nosotros en un momento de la pandemia se hablaba de que bueno, las ollas no deberían existir y nosotros decíamos las ollas en realidad es lo que está bien, que es la respuesta comunitaria, ¿no? Es la potencia que tienen las personas de organizarse ante una necesidad que se les impone. Lo que no tendría que existir es el hambre en realidad. Y entonces también lo que vemos es que todo lo que sucede en esos vínculos, en un momento obviamente de crisis múltiples, pero también de crisis de afectividad de alguna manera, ¿no? Como Claro. una crisis de reciprocidad, cómo hay una trama que se reaviva para objetivos concretos, pero que trasciende la olla, ¿no? Como que ya en ese momento muchas ollas decían... En el 2020 ya decían esto. Claro, siempre había una preocupación por parte de las propias iniciativas de no ser una respuesta asistencialista que genere dependencia, cómo trascender, se hablaba la olla, ¿no? Y nosotros lo que también con estos relevamientos podemos observar es que ya se trascendía eso que es el alimento, pero que hoy podemos decir que el 93% de las encuestadas hacen distintos tipos de actividades, como entre ellas, digamos, las más nombradas son actividades recreativas, culturales, bueno, todo esto que tiene que ver con la ropa, con el frío, con el trueque, digamos, fiestas, festejos, no sé, mucho de apoyo escolar, algunas entregas de alimentos para que se pueda cocinar también en las casas, actividades deportivas, o sea, como agentes comunitarios que también no se quedan solamente en la entrega de comida, sino también en otras actividades, y esto es lo que me parece también de manera importante, no solo visibilizar lo que los números lo permiten hacer, sino el reconocerlo como sociedad, ¿no? Hay muchas personas en un momento donde se habla de la apatía generalizada, bueno, que están demostrando que hay ganas de ser parte de las soluciones, más allá del Estado y el mercado, de ser parte desde las tramas, digamos, que habitamos, ¿no? Y que hay como obviamente reservas de cuidado que también tienen que ver con el cuidado a nivel del hogar, a nivel familiar, que también se reactivan en momentos, bueno, a veces más de crisis, pero que están allí, ¿no? Que esas memorias están en lo cotidiano. Entonces, también el valor que le damos también a lo comunitario, también como parte importante de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana, es que creo que también pone un poco esto, ¿no? Como, bueno, las distintas organizaciones, tramas comunitarias, ¿qué nos están diciendo? Hoy hablan del hambre, pero también ven otras cosas, hablan de violencia, hablan de calle, hablan, ¿no? Como cajas de resonancia de muchos malestares sociales. Claro. Y como la potencia de poder ser parte de las soluciones, o por lo menos buscarlas, ¿no? Que obviamente
es más complejo como encontrarlas. Digamos. Bien, vamos a ir cerrando, pero nos escribe Rosario Echevarne. Ella es arquitecta jubilada, docente jubilada de UDELAR Salto. He trabajado mucho en extensión en el tema vivienda en varios barrios y nunca se llega a unir el poder político con el hacer académico. Dice, ¿cómo ven este desafío? Un desafío, complejo, ¿no? ¿Qué opinan? Ella pregunta, ella siente desde Salto que el gobierno no articula con la UDELAR como debería. Sin lugar a dudas, todos estos insumos son también para las políticas públicas. De eso se trata, ¿no, Diego? Mira, la sensación que uno tiene cuando trabaja estos temas es de una insuficiencia generalizada, una precarización muy grande de la intervención estatal a problemas que son agudos, profundos. Evidentemente después nos arrepentimos cuando tenemos resonancias mucho más complejas que nos golpean, digamos, socialmente con situaciones críticas. Claro. Pero hay una gestación, digamos, de este clima en donde nosotros lo que quizás quisiéramos poner el foco es en esa capacidad comunitaria y en esa posibilidad de articularla mejor con una responsabilización mucho mayor del Estado. Para mí, en lo personal, es una pregunta abierta. Si estrategias comunitarias y Estado haciéndose responsable pueden articular. Porque el Estado, cuando se hace responsable, también ordena de una manera que desestructura lo comunitario. O sea, solo pensemos en la cantidad de trabajo voluntario o trabajo que se hace en estas iniciativas y el Estado respondería en una lógica laboral, salarial, centralizada, universal. Acá estamos hablando de gente que es la cocinera de la olla, pero es la que escucha, es la que vive en el barrio, es la que apoyó el Realojo hace 5 años, es la que luchó porque venga la UTU. O sea, hay una cuestión ahí donde la trama comunitaria realmente tiene mucha precariedad, pero a la vez tiene una potencia muy fuerte de conocimiento de ese territorio, profundo, fino. Y tenemos mucho testimonio incapacidad de encastrar eso de buena manera entre la iniciativa comunitaria, la potencia comunitaria y la respuesta pública. Con respecto luego al aporte de la academia, me parece que bueno, ahí nosotros, al menos desde la mirada de extensión universitaria, lo que apuntamos es a que nuestro trabajo colabore en el proceso de fortalecimiento de estas iniciativas y de estas organizaciones, y que de lo que nuestro trabajo el Estado pueda incorporar, bueno, bienvenido. También lo que pasa es que el Estado, es toda una discusión, como lo comprendemos, pero ahí adentro también hay un montón de gente trabajando con intencionalidades que a veces se asocian con las comunitarias, no necesariamente están en competencia, pero la lógica general no baila junta, digamos. Claro. Sí, a ver. Yo querría agregar una cosa de que nosotros esta visibilización y relevamiento lo hacemos con ese objetivo de fortalecer a la trama comunitaria, pero que la trama comunitaria ya está en diálogo también con el Estado, ¿no? Está siendo parte de, ¿cómo sería una transición? O sea, ya están haciendo, por ejemplo, demandas a que la universalización, digamos, del alimento en el sistema escolar, que había, que también se siga más en los liceos, que estaba como discontinuado. O sea, como que ya hay un diálogo donde la trama comunitaria también tiene voz, tiene reconocimiento y tiene un espacio, también puede ir colaborando como en ese diálogo, ¿no? Claro. Y la universidad, yo creo que como universidad pública, además que somos, es como que debemos de alguna manera también construir estos conocimientos que sean útiles, ¿no? Que sirvan, digamos, más allá del conocimiento en sí mismo. Y en eso me parece que hay como disputas, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con el Estado, cuando nos imaginamos el Estado, obviamente nosotros lo que vemos es una lógica que a veces no hay un sistema integrado de alimentación que tenga una mirada integral sobre el sistema alimentario. Entonces sucede
que no podemos tener conectados cómo se produce, para qué se produce, para quiénes se enriquecen, quiénes no acceden al alimento. Todas esas problemáticas tienen como un nivel de integración, de conexión en un sistema alimentario que muchas veces es muy difícil de tener, incluso nosotros como universitarios, de acceder a esa información que a veces está dispersa en el Estado, porque falta una política integral, ¿no? O sea, este problema del hambre no es un problema del MIDES ni del INDA, de uno de sus institutos, es un problema también del sistema productivo, del sistema económico. Entonces, esto también a veces limita poder ver también estas políticas de manera integral, ¿no? Está claro. Ir a las causas y no a las consecuencias. Exacto. También como del hambre. Del hambre. Anabel y Diego, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Colmena y bueno, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya continuamos. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras.
Pasaron 24 minutos de las 14 horas, estamos en La Colmena escuchando la música que trajo la columnista a quien vamos a conocer ahora, una columnista que se integra a La Colmena, una historiadora. Losing My Relation es una canción de R.E.M. Que de alguna manera dicen que es como una expresión un poco coloquial que habla de la pérdida de fe, la pérdida del amor no correspondido, ¿no? Pero bueno, como vamos a hablar de religión y ese vínculo tenso, tal vez en algunos periodos más o menos con nuestro país, hablando específicamente además más específicamente de la Iglesia Católica. Carolina Greislin es una historiadora, doctora en historia, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de la Universidad Católica del Uruguay, integra el Instituto de Sociedad y Religión, donde precisamente se investiga la historia de la educación, laicidad, el vínculo entre religión y política en nuestro país. Bienvenida, tocaya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias primero que nada, Carolina, por invitarme a participar en este espacio y en esta nueva apuesta. Así que yo estoy encantada porque yo soy mujer de radio escucha, no de radio vidente como ahora que nos están mirando. Y bueno, muy contenta de estar acá en la radio y de hablar de lo que más me gusta en realidad, que es siempre hablar de historia. Y yo creo que hablar de historia en un programa que se llama La Colmena, creo que viene muy a cuento, ¿no? Porque en realidad si observamos los procesos históricos en perspectiva de largo aliento, lo que allí sucede tiene mucho que ver con la gestión, con lo que ocurre también en la gestión de una colmena, en cuanto a que es un espacio colectivo, donde hay organización, donde hay gestión, donde hay producción, hay estructura. El panal es una estructura en sí misma. Entonces yo creo que así en la historia como en la colmena, nada aparece de la nada, sino que todo es producto de un colectivo que crea, que se organiza, que produce. No siempre los procesos históricos han producido miel y cosas dulces, no, claro. Pero bueno, yo creo que esa heterogeneidad y esa diversidad, esos conflictos que sí se dan en los procesos históricos, es lo que lo hace atractivo y es lo que nos da a los que tenemos este oficio de historiar mucho trabajo por delante. Así que me parece que también ver la perspectiva histórica desde el lado de una colmena tiene muchísimo que ver. Yo mencioné, Carolina, algunas de tus líneas de investigación, ¿no? En este vínculo religión-política, pero también has abordado otros aspectos como de la llamada historia más contemporánea de nuestro país. Sí, en realidad en la Universidad Católica tenemos una línea de investigación que justamente toca el tema de religión, y siempre vinculado a religión y política en los años 60 y 70, a partir del trabajo con los archivos personales de Monseñor Partelli, que fue un líder religioso muy importante de la resistencia en estos duros años de los 60 y sobre todo en la dictadura. Y bueno, en eso estoy ahora un poco viendo estas trayectorias, trabajando con algunos personajes en particular y un poco tratando de identificar el componente religioso en todos estos procesos, no solamente católicos, obviamente, pero el componente religioso, puesto que por mucho tiempo la historiografía uruguaya ha dejado de lado estos asuntos, se ha interesado por otros, y esto se ha quedado un poquito relegado, aunque de un tiempo a esta parte, por suerte, ya somos varios los que nos estamos empezando a preocupar por incorporar la variable religión, lo cual sorprende en un país que tiene uno de los estados más laicos de Latinoamérica, y eso realmente permea en toda la manera que hasta hace poco tiempo se ha tenido de reconstruir la historia nacional. Claro, cuando hablas de religión asociamos, pero equivocadamente, ¿no?, el vínculo con la Iglesia Católica, pero en realidad estamos hablando de expresiones religiosas y de fe que trascienden la Iglesia Católica, y de hecho vemos el crecimiento de otras iglesias en el país. Pues claro, es decir, yo prefiero hablar de trayectorias religiosas, cristianas, no cristianas, por supuesto, y claro, si justamente yo, como me gusta arrancar del presente para después ir para atrás,
quizás, pero Sí. tiene que ver con esto que tú me estás diciendo. Tú fíjate que en los últimos datos que mide la identificación religiosa en el Uruguay, precisamente, mira, en 1995 el 60,5% de las personas se identificaba como católico. En el 2024 el 33%, o sea que hubo un descenso abismal. Después, cristianos no católicos, 7,7 en el 95, 7,1 en el 2024. Y el dato más interesante es que los que se dicen sin religión, en el 95 eran el 30,5% y en el 2024 el 55%. Y esto es súper interesante porque estas personas que se dicen no tener religión, en realidad, cuando se les pregunta, ellos asocian con católico, protestante, pero los sociólogos de la religión que ahora estudian a esto, lo que le llaman los non-religion, en realidad cuando se les pregunta, todos manifiestan que creen en algo. Claro. O en la velita que le prenden a la abuela para que lo ayuden no sé qué, o la piedra en algo creen. Entonces, es verdad que están cayendo las cifras de las personas que practican religiones reveladas, por decirlo de alguna manera. El caso de los católicos es claro, pero también es importante que los uruguayos creen en cosas. No lo asocian a una religión establecida, pero creen. Y estos non-religion no es que no tengan religión, es que creen algo completamente diferente. Claro, algo que no está como institucionalizado, no refiere a ninguna institución religiosa. Exactamente. No genera una disciplina, una práctica. Y además eso también interpela el hecho que tan secularizados somos los uruguayos, porque la gente cree en, no sé, ya te digo, en los mantras, en las piedras. Claro. Cree, pero eso es otra, y es el tema de estudio de los sociólogos de la religión. Más adelante los historiadores agarraremos eso y analizaremos. Claro, pero ahora, el punto es que Uruguay se caracteriza y tiene como una fuerte identidad, ¿no? Basado en esta laicidad, y es un rasgo fuerte que ya tiene muchas décadas, mucho tiempo en nuestro país. ¿Podemos decir que esa identidad se mantiene? ¿Cómo se ve a lo largo de la historia esta actualidad también? Sí. Claramente, yo entiendo que la laicidad es al día de hoy un rasgo identitario de los uruguayos que no se discute. Podemos discutir con los argentinos si el mate, si el tango, si el dulce de leche, pero la identidad a la uruguaya es propia de nosotros, es parte de nuestra vida cotidiana, ha estructurado históricamente las instituciones políticas, incluso desde antes de que el Estado deviniera laico. Y esta manera particular que tenemos los uruguayos de concebir el vínculo entre religión, política, sociedad, nos hace excepcionales con respecto al resto de las naciones latinoamericanas. Y eso es lo que genera en los colegas curiosidad, intriga, decir, bueno, Latinoamérica es un país con fuerte presencia del catolicismo, desde la época de la conquista hasta el presente. Es distinto cómo se mira, no sé, en Perú, incluso en Argentina, en Colombia, en México, en Uruguay. La cosa es decir, tú fíjate esta manera particular que tenemos de entender la laicidad, que ni siquiera un papa ha puesto un pie en el Uruguay y ya hay debate si tiene que ir al Parlamento o no tiene que ir al Parlamento, cosas que en otros lados no importan. O se arma revuelo porque el presidente de la República, a los pocos días de asumir como tal, va a un encuentro ecuménico en la iglesia matriz, por ejemplo, o no sé, bueno, tantos ejemplos que hay que uno dice, pero esto en otros lados no pasa, y sorprende a los vecinos. Y esto también marcó muchas veces determinadas etapas, esta manera de cómo nos vinculamos, religión, política, y por ejemplo, marcó claras diferencias en la época de la dictadura, por ejemplo, en cómo la dictadura la Iglesia Católica como institución en el Uruguay fue ajena, muy distinta como lo fue en la Argentina, donde, bueno, hubo una complicidad expresa. Entonces, y esto tiene que ver con este proceso histórico. Por eso me parece súper interesante ver cómo se fue procesando esta laicidad a la uruguaya que nosotros vemos en el día de hoy. Y cuando pensamos en la laicidad a la uruguaya, pensamos en José Valle y Ordóñez. Pero sin lugar a dudas fue también un proceso que tuvo otros factores, que contó con otros apoyos políticos, culturales, sociales.
El vallismo y bueno, y sobre todo la figura de Valle Ordóñez, digamos que le puso la moña a todo un largo proceso que se empezó a tramitar a mitad del siglo XIX por distintos factores, pero claro, el principio de siglo y Valle Ordóñez con ese país modelo que incluía un fuerte anticlericalismo, le dio, digamos, el cierre que se consolidó en la segunda Constitución. Pero no fue el único factor. Como yo te decía, a ver, digamos, el Estado uruguayo, 1830, ya que estamos en periodos de procesos independentistas. Claro. Bueno, en 1830 el Estado uruguayo tiene una constitución que establece que el catolicismo es la religión oficial y que además, por otros artículos, la autoridad civil hereda de la colonia lo que se llamaba el patronato nacional, que en términos generales es el derecho que tenía la autoridad civil de intervenir en asuntos internos de la Iglesia Católica. Esto va a generar varios conflictos. Digamos que la luna de miel entre el Estado y la Iglesia no duró más de 30 años porque en 1861 empieza el primer gran conflicto, que yo le llamo el proceso de laicización, en donde por un corpus legal, gradualmente se le va quitando a la Iglesia Católica la gestión de aquellas cosas que hacía desde la colonia y que le daban poder, ¿no? Un proceso de laicización que arrancó en 1861 y termina en 1919, cuando entra a funcionar la Constitución que hace de este Estado un Estado laico. Claro. Ese pasaje largo es este proceso que, bueno, después podemos ir recordándole a los oyentes cuáles fueron esos principales hitos de este largo proceso de laicización. Pero, como, no sé, yo soy profesora sobre todas las cosas y a mí me gusta siempre, como me dicen, arrancar de los fenicios. Sí. A mí me parece que si decimos que la laicidad es un rasgo de identidad, está bueno como definir qué entendemos por laicidad. Bien. ¿No? Porque, claro, te imaginarás que hay ríos de tinta que definen la laicidad, la secularización. Fíjate que la laicidad es una palabra que no tiene traducción al inglés. Y ese es el gran problema que tenemos cuando vamos por ahí a presentar nuestros trabajos en inglés, que ellos traducen secularism, pero no es lo mismo para nosotros. Entonces, ahí tenemos un tema. Este es un término francés. También la laicidad tampoco se aplica de la misma manera en todos los países. Entonces, hay muchos conceptos, pero a mí yo siempre utilizo uno que es muy operativo, muy claro, y que define a la laicidad como un acuerdo de convivencia pacífica entre personas que tienen distintas creencias, por supuesto, y que esa convivencia pacífica está garantizada por una entidad supra, que es el Estado. Y el Estado, para que esa laicidad sea efectiva y esté garantida, el Estado debe respetar la libertad de conciencia y de religión, el Estado debe ser neutral en materia religiosa, debe respetar la igualdad en el trato en todas las religiones y en el caso del Uruguay tiene que tener claramente separadas las esferas Iglesia y Estado. Digo claramente en el Uruguay porque, qué sé yo, si pensamos en Gran Bretaña, no podemos decir que Gran Bretaña no sea un Estado laico. Sin embargo, la principal figura, que es el rey, es la cabeza de la Iglesia anglicana, algo que para nosotros los uruguayos nos cuesta muchísimo. Y la verdad que en esta separación tajante, a veces vemos como ciertos equilibrios o cuestiones, ¿no? que nos dicen, bueno, a ver qué tan tajante era esto, sobre todo en estos ejemplos que yo te mencionaba, cuando autoridades civiles acuden a recintos religiosos por determinados motivos. No sé, van a la celebración de la Noche de los Cristales Rotos, van a estos encuentros ecuménicos cuando asume un presidente. O el presidente Orsi visitando al Papa León XIV. Por supuesto, bueno, Mujica también lo visitó. Entonces, hay ahí cuestiones que de repente en el periodo más radical del vallismo aquello era impensable. Y, por ejemplo, mañana precisamente va a haber una actividad
sumamente interesante porque hay un encuentro del presidente con líderes religiosos para tratar temas de la actualidad y sobre todo tienen que ver con cuestiones de droga, porque también está la Junta Nacional de Droga. Entonces, está bueno ver cómo el presidente de la República dialoga con líderes religiosos por temas que son de preocupación del Uruguay. Y cuando hablamos de líderes religiosos, nos referimos a diversas iglesias, entonces. Nos referimos a las diversas iglesias, las cristianas y las no cristianas. Claro. Todas, supongo yo, no tengo mucha idea cómo es ese llamado, pero supongo yo que todos aquellos que se sienten identificados con los problemas sociales que tiene el Uruguay y con el tema, bueno, en este caso de las drogas, se sienten llamados, Claro, pienso yo, claro. que la mayoría. Pero a lo que voy es a esa cuestión de que es una laicidad que ya dialoga, no es una laicidad negadora como fue durante algún momento, como diciendo, bueno, lo religioso es una cosa privada, no tiene nada que ver con lo público. Bueno, no, ahora parecería que hay nuevos mensajes, ¿no? Que yo creo que eso está bueno, porque justamente es la autoridad civil que representa un Estado laico que garantiza determinados espacios, aunque esto es muy criticado, ¿no? Hay sectores que no lo ven así. Exacto, porque te iba a mencionar que dentro del Partido Colorado, el Partido Colorado es el que habitualmente, digamos, marca los límites en este sentido. Quien cuestionó que el presidente de la República, Yamandu Orsi, participara de esa misa cuando asumió en el año 2025 en la catedral. Y claro, y bueno, uno de los que más se quejó fue Ope Pasqué. Y bueno, Ope Pasqué, bueno, representa ese vallismo radical, ¿verdad? Es como el vallismo de Pepe Valle, digamos. Digamos. Ahí está, ¿no? Siempre es el que reivindica, bueno, no en vano fue el que presentó el proyecto también de la eutanasia al principio, pero y a veces los argumentos no salen del mismo esquema, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que estos diálogos son parte del pluralismo, ¿no? Que tiene que tener un país que justamente tiene un Estado laico, porque acá lo que no se discute es el Estado laico, eso no va a cambiar. Claro, no se discute la educación, no se discute los términos en los que el sistema de salud también se vincula con la iglesia. Hay cuestiones que ya son inamovibles, decís. Exactamente, esas cosas no se discuten, pero lo que yo veo ahora es como un diálogo más posible entre estas esferas, sin eso considerar que se está violando la laicidad. Claro, y la posible llegada del Papa también, ¿no? Se renovó, digamos, esta posibilidad ahora hace poquito en Semana de Turismo. ¿Cómo lo ves también como señal en un gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, la llegada... El tema es que como todo acá se pasa por el tamiz político, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, la llegada del Papa es un líder religioso que viene a visitar a su grey, y bueno, también es jefe político de un Estado muy pequeño, pero también lo es. Y no debería causar tanto revuelo si va o no va al Parlamento, ¿no? Pero esos son los debates que te digo que se dan por esta manera que tenemos de entender la laicidad a veces de una manera un poco radical, de decir, bueno, y que en otros lados no importa esto. Si va o no va al Parlamento, bienvenido al Parlamento. Acá es motivo de debate y de distintas opiniones. Carolina, hacemos una breve pausa y a la vuelta cerramos contigo entonces. Bueno, muy bien. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy.
Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Estamos conversando con Carolina Gresling, que se integra a la columna de historia. Se va a alternar, Carolina, con el gran profesor Carlos De Masi, que estuvo el lunes pasado. Sí, la verdad que venir después de Carlos, Carolina, es un poco complicado, pero bueno, sí, tengo un largo vínculo con él, sí, ¿no? Profesor, colega, trabajamos juntos en uno de los liceos. Larga data el vínculo con Carlos. Larga data. Estamos hablando de esta identidad que tenemos tan fuerte como grabada a fuego, que es la laicidad. Y tú mencionabas antes de la pausa, Carolina, algunos de los hitos, ¿no? de la construcción de esta laicidad a través de normas que, también decía, son como inamovibles en Uruguay. Nadie piensa en que, por ejemplo, en términos educativos se modifique esto. ¿Cuáles fueron de alguna manera esos hitos que se construyeron sobre principios del siglo pasado? Bueno, fueron todos hitos que le fueron quitando a la Iglesia Católica la gestión de las principales actividades que ejercía. Por ejemplo, la primera, la gestión de la muerte, por decir de alguna manera, con aquella municipalización de los cementerios, cuando aquel masón no lo dejaban enterrar, el cura de San José no lo dejaba enterrar porque no había jurado de ser masón y bueno, tenía que enterrarse en la Iglesia Católica. Bueno, ese fue el primer conflicto que el presidente de la República, Bernardo Berro, dirimió diciendo, bueno, basta acá, se municipalizan todos los cementerios y ya no importa la creencia del muerto, claro, se tiene que enterrar. Eso ocasionó conflictos que hasta el exilio del obispo Vera significó todo ese tema. Luego, la gestión de la educación, ¿verdad? Y ahí tenemos toda la llegada de José Pedro Varela y su propuesta de la educación laica gratuita y obligatoria. Bueno, La Torre le compró, La Torre increíble, ¿no? Él se presenta un proyecto educativo de este tamaño, hablando de que es importante la educación para formar ciudadanos, en un contexto de dictadura. La Torre era un dictador. Compra, por decirlo de alguna manera, el proyecto de Varela, menos lo de la laicidad en la educación, y él propone o establece la laicidad parcial. O sea, se va a tener educación laica, pero para aquellos niños cuyos padres quieran que sus hijos la tengan, ¿no? Y se opongan a tener religión, recibir catequesis. O sea, es una laicidad parcial. Siempre claro, se habla de la laicidad, el decreto habla de laicidad parcial. Luego, la ley del registro civil obligatorio. Antes uno nacía, se casaba, se moría, se anotaba en la parroquia. Ahora hay un registro nacional. Eso le quita también el poder del control de las personas a la Iglesia Católica. La famosa ley del matrimonio civil obligatorio, esto durante el gobierno de Santos, otro dictador militar y furibundo anticlerical. Va a tomar una cantidad de medidas en contra de la Iglesia Católica, al punto que Caetano y Jaime Monat hablan de la tormenta anticlerical por la cantidad de leyes que se tomaron en ese año 85. Y la posibilidad desde el autoritarismo también de aplicar estos términos, ¿no? Sin discusión parlamentaria. Sí, aún sin discusión, fácil. Pero había un ambiente, porque tenemos que pensar que el liberalismo, el positivismo, la masonería andaban pululando en las cabezas de todas estas personas. Entonces había como un ambiente favorable para eso. Y bueno, y después, entrado el siglo XX, ya tenemos a Valle Ordóñez con medidas radicales como quitar
quitar de las cruces de los hospitales, porque ¿qué tenía que hacer un enfermo que no era cristiano con una cruz ahí arriba? Vaya a saber el mal que eso le podría causar. Sí. La supresión de referencia a Dios en los juramentos parlamentarios, esto también fue muy importante. Y bueno, y una de las más controvertidas fue la ley del divorcio en el 7 y la ley del divorcio por la sola voluntad de la mujer en el 13. Pensemos aquellas mujeres encorsetadas del 900, destinadas a ser hijas, madres, esposas, que en el 13 podían decidir divorciarse. Eso fue toda una revolución muy interesante, muy fomentada por el vallismo y por José Valle Ordóñez, que él tenía como cierta cuestión por las más vulnerables de ese momento, que eran las mujeres, que eran los niños. Va a fomentar mucha legislación a favor de ellos. La ley del divorcio fue un escándalo, ¿no? Para grandes sectores de la sociedad. Y ahí es muy interesante ver la contraparte, por ejemplo, del lado de quienes hicieron frente a todos estos embates laicistas, que fue más que nada el catolicismo, y las mujeres católicas, que fueron una de las principales que batallaron contra toda esta cantidad de leyes. En 1909 viene la ley de la laicidad absoluta en las escuelas públicas, tal como lo entendemos hoy, deja de ser opcional. Toda la educación pública no tiene referencia a Dios en ninguna de sus enseñanzas, en ningún término. Y en el 1919, ya con la vigencia de la Constitución que separó la Iglesia del Estado, bueno, la famosa ley de los feriados, ¿verdad?, que transforma todos los feriados de connotación religiosa católica en feriados laicos. O sea, no se discutió, no dejemos de trabajar, sigamos sin trabajar, pero a la Semana Santa le llamamos Semana de Turismo. Claro. Al 25 de diciembre, no es más Navidad, es el Día de la Familia, el 6 de enero, el Día de los Niños, y el 8 de diciembre, que era el Día de la Virgen, pasa a ser el Día de las Playas. Claro. Y entonces eso también causa muchísima sorpresa en los extranjeros, que dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Claro, ¿hasta qué punto esa laicidad que cambia los nombres? Aunque bueno, la gente sigue hablando de Navidad, del Día de Reyes, con tono secular, pero lo sigue diciendo. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque. Me quedo pensando, y sé que también es un ámbito de tu investigación histórica, en estas mujeres católicas de principio de siglo, que si bien se opusieron a la ley de divorcio, empujaron otras leyes muy importantes para los derechos civiles de las mujeres, como el voto, el derecho al voto, ¿no? Formaron también parte de ese movimiento sufragista, del cual es interesante también poder conversar. Sí, por supuesto, ellas eran sufragistas, pero dentro de los cánones de la Iglesia Católica del 900, que tampoco no eran anarquistas, no eran liberales, no eran socialistas. Ellas eran católicas que promovían que las mujeres votaran, pero no para ser ellas votadas, sino votar varones que tuvieran proyectos políticos que defendieran a la Iglesia Católica. No le quitamos tampoco, digamos, menos importancia o no, mérito, ahí está. Porque bueno, en ese contexto igual decían, vayan y se registran en el registro, para sus objetivos. Sí, entiendo. Sí, ellas defendían y hacían un montón de cosas más. El lugar de la mujer, pero dentro de su esquema. Las anarquistas promovían dentro de su esquema, las socialistas también, las liberales. Entonces es sumamente interesante esos feminismos de los que habla Inés Cuadro, que ella es la experta en estos temas. Carolina, muchas gracias. Nos vemos gracias dentro de poquito. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa, ya venimos con Matías Capek para cerrar la colmena de este lunes. Que no es silencio.
Quedan ya muy poquitos minutos para las 3 de la tarde. Estamos cerrando ya el programa de La Colmena de este lunes 13. Volvemos con Matías para ese cierre, también para compartir algunos mensajes que han llegado a La Colmena, para anticipar algunos de los contenidos que vamos a tener mañana, para contarles que hoy, ahora porque me acabo de acordar de este tema tan relevante, Para en el Mundo se vuelve trascendente también por lo que está pasando en Europa, por de alguna manera este corrimiento que se está dando en Hungría, cuánto va a impactar, ¿no? la salida de Orbán del gobierno de Hungría, teniendo en cuenta que quien lo va a reemplazar es alguien que desde hace muy poquito era de su riñón, ¿no? Entonces hay que ver si los cambios van a ser sustanciales, teniendo en cuenta que Orbán representaba una referencia, una especie de padre, digamos, de la ultraderecha europea. Seguramente ese tema va a estar en Para en el Mundo, es un tema de este lunes 13 de abril. Sí, y el tema de la religión también va a estar sobre la mesa un poquito, porque ahí hubo como un cruce entre el Papa y Donald Trump. El Papa se manifestó sobre la situación bélica en Medio Oriente y Trump lo llamó a no opinar o a no meterse un poco en el tema. Entonces, bueno, hay varios temas que tienen continuidad en esta programación de La Diaria Radio. Totalmente. Queremos compartir con ustedes algunos de los mensajes que han llegado. Ana de Parque Rivera, qué interesante programa, no sabía que seguían las ollas. Qué tarea más hermosa que hacen esas personas, ¿no? Reconociendo el trabajo voluntario de todas las personas que integran estas organizaciones populares. También comenta que creía que el INDA se hacía cargo. El INDA sí aporta insumos, claro, pero aporta insumos directamente a estas ollas. Obviamente también tiene sus programas alimentarios por su lado, pero a nivel del vínculo con las organizaciones sociales de ollas y merenderos, hay un aporte que son los insumos que da el Estado para estas actividades. Claro, ¿no? Y esto se da en el marco de una demanda que siempre es variable en el correr del mes. Entonces, bueno, hay momentos del mes en el que este desafío es mayor que en otro, ¿no? Sí, exacto. Les comparto también el mensaje de Marcelo de Sayago, que dice que después de una semana, parece que nos puso a prueba una semana, cree que somos la mejor opción para el que escucha radio, hablando de todo el contenido de la radio, periodismo con sensatez, la mejor cara de un mundo difícil, buena música, lindos programas. Por ahora la radio más equilibrada, nos dice entonces Marcelo de Sayago. Muchas gracias por este mensaje, Marcelo. Sí, hablando de toda la radio, pero lo dijo mientras estaba La Colmena, entonces capaz que dimos ese empujoncito que le faltaba, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Y qué les parece si en este minutito que nos queda adelantamos un titular del programa que vamos a tener mañana en La Colmena? Sí, mañana vamos a tener a Luis Parodi, director de DINAL, y bueno, todo lo que es el liberado, ¿no? Después del proceso en el INR, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo llegan a la sociedad? ¿Cómo se vincula esto con la situación de calle? Bueno, diferentes aristas que surgen en la actualidad y que de forma transversal siempre tienen en el trabajo de la DINALI. Claro, la DINALI que vamos a saber cuál es el lugar que toma en la estrategia integral sobre personas en situación de calle. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, del titular que asumió en el 2025 Luis Parodi, exdirector de la cárcel de Punta de Rieles durante mucho tiempo. Es uno de los invitados entonces centrales mañana en La Colmena, y también viene la columna de Emilia Díaz con su aguijón. Esta vez pone el foco en el trabajo de la enfermería en nuestro país, teniendo en cuenta una perspectiva también de los cuidados, ¿no? Y de cómo hay un trabajo muy feminizado allí también en este sector, que es un sector de la salud vinculado también con los cuidados. Bueno, después de la clase de historia de los lunes, mañana vamos a estar un poco movidos con la llegada de Emilia. Nos vamos, los dejamos con Bomba Estéreo, esta banda colombiana, ya viene Para en el Mundo. Muchas gracias por acompañarnos.